Llamar a la Guardia Civil y decirle, oye, tengo este problema, a ver si me mandas una patrulla que necesito ayuda. Las policías locales se dedican, su margen de actuación es siempre en el municipio al que pertenece. Que la policía local de un municipio también afecta a los municipios colindantes. Pero trabaja un policía local en su día, ¿qué es lo que más? Si hay menos policía nacional, aparte de el tema del tráfico, imagino que eso os abrirá muchísimo más, tendréis muchísimo más trabajo. Sí, partimos de la base de que entra una llamada por el 112. El 112 reparte las llamadas en los diferentes servicios de emergencia según lo que corresponda. Si, por ejemplo, a un sitio llega primeramente la policía local, y yo, por ejemplo, veo, ¿no?, que yo tengo algún amigo en policía local de Madrid, por ejemplo, que sí que después tienen sus guías caninos. Puedes encontrarte también con unidades de dron, que ahora habrá municipios donde la relación entre la local y la nacional sea buenísima y otros municipios que igual la relación no es tan buena, superiores entre ellos se llevan mal. Hay una cosa que se llaman las juntas locales de seguridad. ¿Qué diferencias hay entre un policía local de una ciudad grande? En el ejército a veces pasa, la gente cree que va a un sitio a desempeñar una serie de trabajos o a desempeñar un trabajo y cuando llega... Sí que es verdad que en municipios pequeños necesitas tener mucha mano izquierda. A lo mejor pues llegar a una frustración de decir, vale, estoy en mi pueblo, sí, soy policía local y tal, pero no es lo que yo estaba. Es decir, una calle, sí. La vereda de la derecha es de un ayuntamiento y la vereda de la izquierda es de otro, y los sueldos son radicalmente diferentes. Eso depende por ese mito de que las plazas están dadas. Habrá gente que opine todavía que las plazas para hombres tienen unas marcas y mujeres tienen otras marcas diferentes. 3.30 y 4.25. Y 4.25, por ahí que es el de mujeres. ¿Minuto? Sí, hay un minuto de diferencia. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Formacast. Hoy me encuentro con Javi, de la Academia Legiopol. Muchas gracias, Javi, por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Muchos de vosotros también lo conoceréis por sus redes sociales, Lau4Leo en Instagram. Pero bueno, Javi, preséntate tú, que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Pues básicamente lo que ya has dicho. Sí, me llamo Javier, llevo las redes sociales de Lau4Leo, que suele ser por lo que más me conoce la gente. Y ahora mismo pues regentando la Academia de Legiopol para preparar oposiciones de policía local, que es lo que venimos relacionando con el podcast de hoy. Ajá. Y para poner, nosotros en la Academia, pues nosotros principalmente formamos a futuros militares y futuros guardias civiles. Sí que es cierto que las Fuerzas Armadas, hay mucha gente que pues por circunstancias que decide a los 5, 6, 7 años desvincularse y cambiar, ¿no?, o a la Guardia Civil, porque reservan muchas plazas, el 40% de las plazas para la Guardia Civil, Policía Nacional alguna menos, pero también, y últimamente escuchamos pues que también se están reservando plazas para la policía local. Entonces, bueno, pues muchos futuros militares que nos estén viendo ahora... Seguro que les interesa. Seguro que les interesa, pero en un futuro no cerrarse solo pues en la Guardia Civil o la Policía Nacional, sino abrir también el abanico a la policía local. Pero bueno, para entrar un poco en materia... realmente, para que todo el mundo lo entienda de una manera, porque sí que es verdad que muchas veces la gente confunde, ¿no?, entre el papel que tiene la Guardia Civil, el papel que tiene la Policía Nacional, quién tiene la responsabilidad depende en qué zona. ¿Cuál es realmente, qué es a lo que se dedica un policía local? Pues guiándolo un poco por esa competencia que dices, esa territorialidad, las policías locales se dedican... su margen de actuación es siempre en el municipio al que pertenezcan. Sí que es verdad que hay unas situaciones que los podemos llamar como si fueran mancomunidades, que la policía local de un municipio también afecta a los municipios colindantes. Pero bueno, esos son acuerdos entre ayuntamientos, pues por temas de personal o por cualquier otro tema relacionado. Pero básicamente es eso. O sea, las policías locales se dedican al municipio al que pertenezcan. Todo lo que tenga relación dentro de su municipio. Y digamos que ¿qué competencias, qué diferencia hay de competencias entre, por ejemplo, en una capital de provincia cualquiera que tenga su policía local, Policía Nacional, policía local? ¿Cómo podemos diferenciar de una manera sencilla, que todo el mundo vea las diferencias claras? Nada, es bastante sencillo. Podemos diferenciarlo en dos bloques. Uno que sería... una competencia estatal, por decirlo de alguna manera, que abarca todo lo que sea seguridad ciudadana, y otra competencia más exclusiva de policías locales que tiene que ver sobre todo con el tráfico de vehículos, que es competencia exclusiva en los municipios de las policías locales, o un poco temas más administrativos relacionados con las ordenanzas y demás propias del ayuntamiento al que pertenezcan. Esas son las dos grandes diferencias que existen entre, por ejemplo, Policía Nacional y Policía Local. Confluimos en muchas ocasiones en
todo lo que venga relacionado con ese bloque estatal, por llamarlo de alguna manera, en todo lo que sean llamadas de seguridad ciudadana. El resto, como pueden ser problemas de tráfico, problemas de ruidos entre vecinos y demás, queda más destinado a las policías locales. Ajá. Y digamos que en tu día a día, o en el día a día de un policía local, ¿cuál es, digamos, lo que más trabaja un policía local en su día? ¿Qué es lo que más se encuentra? El mayor volumen de llamadas que reciben las policías locales suelen tener relación con el tráfico de vehículos. Como ya te digo, es una de las competencias exclusivas que tienen y va todo relacionado con tráfico. Ocupa un volumen muy amplio, pero no son todas las llamadas de tráfico. Tienes llamadas de todo tipo, de seguridad ciudadana, delitos relacionados con, por ejemplo, violencia de género, temas de ruidos en viviendas, ese tipo de cosas. Pero sí que es cierto que, sobre todo en ciudades un poco más grandes, más pobladas, el volumen máximo, el gran volumen de llamadas que se reciben está relacionado con el tráfico de vehículos. Claro, luego me imagino que también dependerá, por ejemplo, claro, capitales de provincia muy grandes o ciudades muy grandes. Entiendo que hay una variación, o pregunto, si hay una variación, por ejemplo, si hay un mayor número de policía nacional en esa capital de provincia o en ese pueblo, en esa ciudad, Sí. ¿no? Entiendo que la policía local, si hay menos policía nacional, aparte de el tema del tráfico, imagino que eso os abrirá muchísimo más, tendréis muchísimo más trabajo al ser menos efectivos, ¿no? Sí, normalmente en ciudades que, por el motivo que sea, hay menos efectivos de policía nacional, el trabajo hay que sacarlo adelante. Si ese municipio cuenta con más policías locales, efectivos de policía local que de policía nacional, al final las llamadas, partimos de la base de que entra una llamada por el 112. El 112 reparte las llamadas en los diferentes servicios de emergencia según lo que corresponda. Las lanza una llamada de seguridad ciudadana, la lanza Policía Nacional y la lanza Policía Local, y acuden ambos cuerpos. Puede ser que, como tú dices, que haya un sitio donde haya menos efectivos de Policía Nacional, pues puede ser que lleguen antes policías locales o que lleguen más patrullas de policía local antes que de la nacional. Para temas, como hablábamos al principio, ese bloque estatal, de seguridad ciudadana, relacionado con delitos o con lo que sea. Porque en el caso de que en un primer momento, porque esto siempre hay mucha, ¿no? Hay mucho run y mucho, bueno, pues que a lo mejor la gente habla o hablamos sin tener realmente conocimientos de lo que... Si, por ejemplo, a un sitio llega primeramente la policía local, la policía local, entiendo que en temas de seguridad ciudadana o de lo que sea dentro de ese municipio, tiene mismas competencias que un policía nacional. Las mismas. En temas de seguridad ciudadana... Tiene exactamente las mismas competencias, ¿no? Sí. Y para desglosar un poquito más las policías locales, ¿qué especialidades nos podemos encontrar dentro de las policías locales? Propias de un policía local. Sí. Propias de un policía local, como te decía, tráfico. Tráfico es una competencia exclusiva, competencias relacionadas con ordenanzas, ruidos, medio ambiente, tráfico de vehículos, ya no por las leyes del Estado como la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, sino por ordenanzas propias de regulación del tráfico rodado. El resto quedan más bien compartidas. Policía Nacional tiene sus competencias exclusivas también. Por ejemplo, en temas de extranjería es competencia exclusiva del Estado. ¿Que pueda colaborar las policías locales en determinadas situaciones? Puede darse el caso, pero es colaboración pura y dura. El resto propio de policías locales las podemos agrupar en administrativas por ordenanzas, medio ambiente y tráfico de vehículos. Pero sí que es luego, por ejemplo, si yo, por ejemplo, veo, ¿no? Que yo tengo algún amigo en Policía Local de Madrid, por ejemplo, que sí que después tienen sus guías caninos, tienen sus... Sí, luego tienes unidades, a lo mejor que puede coincidir que Policía Nacional tenga sus guías caninos en esa ciudad o Guardia Civil tenga sus guías caninos en esa ciudad, y resulta que Policía Local también tiene una unidad destinada a guías caninos. Y eso va a depender siempre del ayuntamiento. O bien del volumen de trabajo que haya en ese municipio o de los intereses propios que tenga ese municipio en concreto. Puedes encontrarte también con unidades de dron, que ahora están tan de moda. Sí. Puedes encontrarte unidades de medio ambiente que coincida que la tiene una policía local y una guardia civil con el Seprona que coinciden dentro de la misma demarcación. De ese tipo de unidades sí te puedes encontrar también. Sí. Y claro, yo entiendo que esto todo depende del ayuntamiento, ¿no? Quiero decir, un ayuntamiento, claro, yo te puse el ejemplo de Madrid, pero claro, el ayuntamiento de Madrid es una bestialidad. Pero
¿Hay algún tipo de... O sea, los límites de una policía local que tenga sus guías caninos o tenga sus drones o tenga tal, eso entiendo que es un límite que se pone el propio ayuntamiento, ¿no? Municipal. Todos tienen digamos, pueden llegar a tener esas capacidades. Sí. No hay... Lo que te decía, el tema de competencias, ¿sabes? Lo que te quiero decir, a lo mejor... Sí, te entiendo. No se pisan competencias porque una policía local tenga drones y la Policía Nacional en ese municipio también tenga una unidad con drones. No se pisan las competencias, hay colaboración entre los cuerpos. Donde no llega la policía local, llega la nacional, o donde no llega la nacional, llega la policía local. Puede haber un sitio, una ciudad donde un día concreto haya, no te voy a poner un número, pero muchos eventos. Se dispone de 4 o 5 drones, Policía Nacional se puede destinar a un evento concreto y los drones de la Policía Local a otro evento. Siempre dentro del mismo día, colaborativo entre ambos y ya está. Claro, para eso es importante también tener, bueno, pues una colaboración entre diferentes cuerpos, ¿no? Y tener una comunicación y tener un... ¿no? Sí, las sinergias entre los cuerpos son vitales. Habrá municipios donde la relación entre la local y la nacional sea buenísima, el trabajo sale adelante de la manera que sea, y otros municipios que igual la relación no es tan buena, por el motivo que sea. Puede ser motivos de que los superiores entre ellos se llevan mal, o puede ser que haya confrontación entre los agentes por alguna intervención previa que les haya llevado un choque. Malentendido. Efectivamente, que haya habido algún malentendido entre los agentes, pero bueno, normalmente la colaboración entre los cuerpos es fundamental. No es posible, por ejemplo, si seguimos con el tema de los drones. Es absurdo que en un mismo evento nos encontremos con 4 drones volando. Claro, ¿Para qué lo quieres? Joder, si lo va a poner un cuerpo, que no lo ponga el otro. Al final tiene que haber mucha comunicación entre ellos. Hay una cosa que se llaman las juntas locales de seguridad. Las juntas locales de seguridad lo que hacen son reuniones, para que nos entendamos, donde confluyen todos los cuerpos que trabajan en esa ciudad. Se plantean, a lo mejor, se dan con cierta periodicidad, y se plantean, pues en el mes de febrero vamos a tener este evento y este evento. Pues necesitamos tantos efectivos de un lado, tantos efectivos de otro, yo puedo poner esto otro. Entonces ahí se da la comunicación sobre todo. Y yendo ya un poco al tema, bueno, pues de gente que entra actualmente o de gente que a lo mejor se lo esté pensando y bueno, quiera entrar, ¿tú cómo crees o qué crees, qué diferencias hay entre un policía local de una ciudad grande o un policía local de un municipio muy pequeño, muy tranquilo, que a lo mejor pues son menos efectivos, hay menos volumen de trabajo, menos volumen de gente? Digamos, ¿qué perfiles? Lo digo porque, a ver, muchas veces, en el ejército a veces pasa, la gente cree que va a un sitio a desempeñar una serie de trabajos o a desempeñar un trabajo, y cuando llega te encuentras con todo lo contrario. Se encuentra con una sorpresa, y a lo mejor por eso pues incluso le deja de gustar, lo deja, y a lo mejor esa misma persona en otro destino dentro de las Fuerzas Armadas pues incluso hace carrera militar, asciende a suboficial o oficial y bueno, pues continúa toda su vida en el ejército. Sí, bueno, ¿qué diferencias principales hay de perfil, sobre todo para que la gente no se equivoque? Si me voy a un municipio pequeño, que no sé cuántos habitantes se considera un municipio... Bueno, hay municipios que pueden tener 10.000 habitantes y tienen policía local, y te puedes encontrar con alguno con 3.000 que también tiene policía local. Al final eso depende del ayuntamiento, que quiera montar un cuerpo de policía local o no. Diferencia entre perfiles debería de ser... Sobre el papel debería de ser el mismo perfil, el que trabaja en una ciudad grande que el que trabaja en un municipio más pequeño. Tienes que ser proactivo. Claro, lógicamente va a haber diferencias. No es lo mismo encontrarte en un municipio que tenga 200.000 habitantes que un municipio en el que estés con 5.000. Claro. No es el mismo volumen de trabajo. En un municipio grande vas a tener, desde que inicias el turno hasta que lo finalizas, la emisora constantemente sonando, y a lo mejor en un municipio que tengas 5.000 habitantes no tienes ni emisora. Es decir, te entran las llamadas directamente por teléfono y resuelves. Sí que es verdad que en municipios pequeños necesitas tener mucha mano izquierda. El apoyo te puede llegar a lo mejor de una patrulla de Guardia Civil que se encuentra 2 horas. Hay que trabajar ese judo verbal que llamamos, lo tienes que tener, vamos, súper dominado, porque no es lo mismo trabajar en un municipio donde tú pegas un toque por la emisora de apoyo urgente a tal sitio y a los 2 minutos tienes 3 o 4 patrullas. Que aquí coger tu teléfono, porque no tienes emisora, llamar a la Guardia Civil y decirle, oye, tengo este problema, a ver si me mandas una patrulla que necesito ayuda, y te tarda 1 hora y media en llegar. Entonces los perfiles son distintos, el volumen de trabajo lógicamente es diferente. Como ya te digo, habrá municipios donde no deja de sonar la emisora
y otros municipios donde te salten, no sé, 2, 3 llamadas durante todo el turno. Claro. Es lo que tienes que saber. Tienes que saber a lo que vas. Es como tú dices, a lo mejor yo me meto en la policía local y digo, municipio pequeño, y digo, guau, esto va a ser un no parar, y resulta que me tiro durante toda la semana con 5 avisos. Entonces tienes que saber que vas a un municipio pequeño, que el volumen de trabajo va a ser lógicamente menor o no, pero bueno, por términos generales va a ser lógicamente menor el volumen de llamadas que tengas. Claro, porque aquí digamos que a lo mejor, independientemente de que cada uno, que yo estoy muy de acuerdo contigo, que cada uno debería de ser proactivo, pero al final Sí, por eso te digo que sobre el papel cada persona es un mundo, personalidades diferentes, maneras de ser diferentes. Hay gente que es más activa, gente que es más tranquila, gente que le gusta más la calle, gente que le gusta menos, ¿no? Por tu forma de ser. Entonces, bueno, que aquellos perfiles que a lo mejor quieran... Lo digo por el tema de los destinos, porque al final hay mucha gente que a lo mejor que por quedarse en su pueblo de toda la vida oposita a la policía local de su pueblo de toda la vida y tiene una cosa en la cabeza que luego a lo mejor cuando llega que no se da. Y a lo mejor pues llega a una frustración de decir, vale, estoy en mi pueblo, sí, soy policía local y tal, pero no es lo que yo estaba buscando. Sí, puede darse, por eso te digo, descafeinado, ¿no? Tienes que saber que pues, en ciertos municipios, sobre todo además tienes la ventaja que tienen las policías locales, es que puedes quedarte en tu casa. Entonces también sabes cómo funciona, sabes que conozco al policía local de mi pueblo, puedo preguntarle, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es el trabajo? Tener cierta idea, sí, puedes tener esa pequeña ventaja. Pero tienes que tener claro que, por norma general, el volumen de llamadas va a ser menor que el de un municipio grande, pero eso es de cajón. Y entiendo que también el tema de ascensos, si quieres diferentes tipos de especialidades, claro. Si tú te metes en un pueblo más pequeñito, en un ayuntamiento, un municipio más pequeñito, claro, todas esas oportunidades también son más pequeñas. Son más pequeñas, lógicamente. El tema de los ascensos viene todo tasado por ley. Los rangos que hay dentro de las policías locales se marcan en función del volumen de población que tenga ese municipio y de la plantilla que tenga ese municipio. Puede ser que te encuentres con un municipio que tenga 10.000 habitantes y no pases de un subinspector. Y tu idea es llegar lo más alto posible, pues sabes que en ese municipio, por normativa, no vas a poder ascender más. Entonces, estadísticamente te va a ser más sencillo en un municipio grande conseguir llegar más lejos o promocionarte más lejos o conseguir unidades un poquito más específicas. Poblaciones más pequeñas, normalmente el policía local es polivalente. Lo mismo te hace un atestado por una alcoholemia positiva, que te resuelve un conflicto vecinal, que trata temas de medio ambiente y se lo come él solo. Tiene que saber de todo. Poblaciones más grandes, tienes especialidades. No quiero decir que en poblaciones más grandes el policía no sepa más que de lo suyo, sí. Pero lógicamente es lo que más tratas. Entonces ahí sí tienes esa posibilidad. Vale, y ahora vamos también a un tema pues que a la gente le interesa, ¿no? Sobre todo, bueno, pues que al final es importante, el tema de los sueldos. Claro, aquí escuchas, yo conozco a un policía local que cobra, y sin embargo luego hay otros que no cobran que dicen, no, eso es mentira, porque yo conozco a uno que no cobra X. ¿No? Sí, eso depende por completo del ayuntamiento. Eso depende del ayuntamiento por completo. El sueldo de un policía local es mayor o es menor en función de los complementos que tengas. Un complemento específico, un complemento de destino, un complemento de competencias X, es lo que va a hacer que engorde tu nómina. Todos los policías locales, con independencia del municipio en el que trabajen, tienen los mismos complementos, pero unos son unos complementos más grandes y en otros unos complementos más pequeños. Pero sí es verdad que yo conozco un policía local que cobra una barbaridad y yo conozco a otro que es que pues no cobra tanto. Eso depende todo del ayuntamiento. Te encontrarás ciudades donde municipios o ayuntamientos limítrofes, es decir, una calle, la vereda de la derecha es de un ayuntamiento y la vereda de la izquierda es de otro, y los sueldos son radicalmente diferentes. Eso depende por completo de los ayuntamientos. Si tuviéramos que hablar de una media de sueldo para que la gente se haga una idea. Pues no te sé decir una media concreta, pero puede rondar más o menos, no sé qué pueden andar, por los 1.800 si te hago una media. Es que media como tal no te sé decir de toda España. Hace muchos años se hablaba que la policía local que más cobraba de España eran los de Marbella, me parece que debían de andar con un sueldo, no te sé decir la cifra exacta, pero decían que rondaban los 3.000 euros. Es una barbaridad, eso es un sueldazo terrible. Sí. Y a lo mejor te encuentras con otro municipio en el norte de España que están cobrando 1.200 o 1.400. Entonces, hacerte una media concreta no te sé decir.
pues pueden rondar a lo mejor por 1.800, una cosa así. Sí, podríamos decir que más o menos como un policía nacional. Sí, eso sí, la media va a andar como un policía nacional, sí, eso seguro, porque además ahora como está todo el tema este de la equiparación salarial entre cuerpos y tal, pues sí podemos decir que más o menos va a ser esa media. Y hablamos de los complementos, ¿no? Que cada ayuntamiento todo el mundo tiene los mismos complementos, pero esos complementos pueden ser más altos o más bajos dependiendo del destino, ayuntamiento, municipio en el que estés. Sí. Vale. Tema de, por ejemplo, hacer noches. Claro, la turnicidad. El tema de la turnicidad también influye a la hora de cobrar. Si tú estás en una población donde el turno de trabajo de la policía local abarca de lunes a viernes solamente en horario de mañana, claro, la turnicidad no la vas a cobrar. Si estás en una policía local que tiene un grupo específico que solamente trabaja de noches, eso lo vas a ver luego reflejado en la nómina, lógicamente. Las noches se pagan aparte y vas a cobrar más que el que esté en un turno de trabajo que solamente trabaje de mañanas y de tardes. Eso influye. La turnicidad también se cobra. Vale, y volviendo al tema de las especialidades, ¿no? Hablando de las policías locales, pues un poco más grandes, que ya tienen más medios, más personal. ¿Cómo accedo yo, por ejemplo, en cualquier sitio que tengas, pues drones, guías caninos? ¿Cómo se accede? Siendo ya policía local, ¿es un curso? ¿Lo pides por antigüedad? ¿Se selecciona dentro de la gente del municipio? Todo esto, sí, o sea, sé por dónde vas. Todo esto responde a 3 principios, que son los de igualdad, mérito y capacidad. Ajá. Todas las promociones, tanto verticales como horizontales, es decir, los ascensos o la movilidad entre unidades, responde a esos 3 principios. ¿Cómo funciona, cómo suele funcionar, hasta donde yo sé, es el propio cuerpo oferta plazas para unidad de guías caninos, por ejemplo, vamos a sacar 5 plazas. Las ofertan para toda la plantilla y la plantilla elige en un concurso de méritos, con esos 3 principios, pues cursos específicos que tenga de guías caninos, conocimientos, todo esto, claro, conocimientos tasados, no vale decir, no, yo es que sé. Aquí la titulitis en España está muy de moda. Entonces yo tengo un título universitario de tal universidad que dice que soy experto o especialista en animales. Entonces todo eso se va a valorar en un concurso de méritos. La antigüedad entra dentro de ese concurso. Es decir, un policía de nuevo ingreso no va a poder puntuar o no va a poder competir en antigüedad con un policía que lleve 15 años. Entonces, todo eso responde a esos 3 principios de igualdad, mérito y capacidad. Y así es como cambias. Ofertan unas plazas para un determinado puesto de trabajo. Si a ti te interesa, te metes, y si no te interesa, sigues en tu unidad. Claro, porque esto lo digo porque muchas veces a lo mejor, pues, a ver, entiendo que alguien que esté fuera puede llegar a ser confuso. Tú, por ejemplo, hablas con un guardia civil y te dice, bueno, pues yo voy a apuntarme al curso o voy a solicitar el curso del GRS, voy a intentar hacer el curso del GAR, voy a intentar hacer el GEAS, lo que sea, ¿no? Sí. Claro, que la gente sepa que si yo estoy de policía local en Madrid, bueno, te digo Madrid... Bueno, en cualquier municipio. Te digo Madrid porque es el que estamos hablando, ¿no? Pero la gente tiene que saber que yo, si entro a la policía local, yo no puedo entrar directamente ni a drones, ni a caninos, ni a... No sé si incluso Madrid tiene algo de control de... Sí, tiene una unidad de control de masas. Sí. Desconozco cómo se accede a ella, pero creo que sí se accede a través de un curso, como es el GRS, por ejemplo. Yo me apunto a un curso, solicito el ingreso y si supero el curso, entro. Pero te hablo de... La verdad es que lo desconozco, o sea, no sé 100% si eso funciona así. En otras plantillas que yo sí conozco, si te sacan una unidad específica de, por ejemplo, control de masas, que partimos de la base que el orden público es competencia exclusiva del Estado. Es Guardia Civil y Policía Nacional. Es cierto que hay municipios cuyas policías locales colaboran en ese tipo de intervenciones. Entonces, otros municipios que yo sí conozco y te puedo hablar de ellos, sacan el curso y tú te apuntas por los mismos principios, de igualdad, mérito y capacidad. ¿Es complejo que un policía de nuevo ingreso acceda a lo mejor pues, a una unidad de ese estilo? Sí, es complicado. Es complicado porque normalmente suelen estar bastante solicitadas. Suelen ser plazas muy concretas, con unos trabajos muy específicos, que el policía que realmente quiere ir a ello se pasa durante toda su vida intentando entrar. Entonces, si sacan 5 plazas, a lo mejor se presentan 25, 50, 100. Entonces es complicado. Hay que tener paciencia. Tú sabes que si yo entro y me destinan a un puesto específico que a lo mejor no me gusta tanto o sí me gusta y luego me quedo todo el resto de mi carrera profesional. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener paciencia. Vale.
Javi, pues vamos al grano ya con la oposición. Dale. ¿De qué consta la oposición? Todo aquel que se quiera presentar a la policía local, ¿a qué se va a enfrentar? Temario, físicas, un poco... Luego ya te voy preguntando más... Pormenorizando, pero sí, en rasgos generales, tú tienes una serie de fases. Tienes una fase de oposición que son las pruebas físicas y tienes una fase de oposición que es conocimientos. En las pruebas físicas tendrás que superar unas determinadas pruebas, no son iguales en todas las comunidades. Una vez que las superas pasas a lo que es el test, lo que todo el mundo conoce como el test, el examen teórico. Algo común que sí que hay en todas las policías locales, o hasta donde yo sé, en prácticamente todas, es un supuesto práctico. Superas el test y te pasas a la fase del supuesto práctico. Una vez que superas el supuesto, tienes la parte de psicotécnicos. Resuelves un examen con psicotécnicos, entrevista no en todas partes hay. Si te lo ponen en las bases de la convocatoria tendrás que pasar una entrevista y si no te lo pone, seguramente no la tengas. Después de eso el médico y después ya entras a la fase formativa de, por ejemplo, en Castilla y León se forman en Ávila con Policía Nacional. Entiendo ¿Superas? Que es comunidad autónoma. Sí, yo te hablo de comunidad autónoma. En Castilla y León se forman con su escuela regional de policías locales, coincide por un acuerdo que tienen, coincide con la escuela de Policía Nacional, se forman juntos. Otros, por ejemplo, Madrid tiene su propia escuela regional de policías locales. Y una vez que superas esa fase, prácticas y a jurar el cargo. Vale, pues vamos a desglosar ahora un poquito. Vamos a entrar en las físicas. Físicas. Independientemente del ayuntamiento, sé que lo acabas de decir, que cada uno puede tener su matiz, ¿no? Sí, tienen a lo mejor unas pruebas concretas por comunidades autónomas. Vale, pues... Yo te hablo de las de Castilla y León, que son las que controlo. Vamos a hablar de las Castilla y León. ¿Cómo son esas pruebas físicas? En Castilla y León tú tienes que superar una serie de pruebas físicas, normalmente siempre siguen el mismo orden, entonces vamos a ir desglosándolas en ese orden. Cuando haces el llamamiento, pasas a la prueba del salto horizontal. Salto horizontal, pies juntos o pies separados, en función de las bases, todo esto, teniendo que superar una distancia de 2,30 metros. Superamos esa prueba. Nos pasamos a la siguiente, que sería la del balón. Es una prueba de tren superior, de fuerza del tren superior, en vez de quitas las dominadas, como por ejemplo tiene Policía Nacional, y metes el balón. Es un balón, si no recuerdo mal, de 5 kilos y tienes que superar una distancia de 6,20 metros. Superamos la prueba. Nos pasamos a la prueba de velocidad. En vez de tener agilidad como es Policía Nacional de Circuito, en el caso de policías locales de Castilla y León, tenemos una prueba de velocidad. 60 metros lisos. Vale. 60 metros lisos, los tienes que superar en un tiempo determinado. Y una vez que lo pasamos, nos vamos al kilómetro. Kilómetro, marca mínima 3,30. Aquí no hay, claro, no te he dicho nada. Aquí en Castilla y León no hay baremo por nota. No es que si yo hago una marca de 2,35 en el salto, tengo un 10. Aquí es marcas mínimas. Si las superas estás apto, si no las superas estás fuera. Vale. Entonces en el kilómetro la marca mínima son 3 minutos 30 segundos. 3,30, ¿no? 3,30. El kilómetro en 3,30. Que es apuradín, ¿eh? Es un tiempo apretado. Sí, si no estás de... y si no estás de correr, mucho peor. Es un tiempo apretadín. Bueno, hacen bastante filtro ahí ya. Sí. Y no es la que más tira, ¿eh? No. Luego te cuento, luego hablamos de cuál es la que más gente echa. Venga, sí. Superas esa marca mínima de 3,30, entro en 3,29, estás dentro. Nos pasamos a la piscina. En la piscina tienes 25 metros a nado, libre, te puedes tirar, puedes partir desde dentro del agua, como tú quieras. Y una vez superada, superas la fase de las pruebas físicas. Vale. Dentro de las pruebas físicas, en líneas generales, en Castilla y León, por ejemplo, ¿cuál es la que más...? La que más tira es el salto horizontal. El salto horizontal. La gente va muy confiada al salto, pensando que... Joder, saltar 2,30 metros. Yo alguna vez lo he hablado con los amigos míos, digo, vamos a hacer la prueba. Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba. Yo no la veo tan... No es tan sencilla. Yo me imagino 2,30 metros y no es tan sencillo. No, tiene mucho de técnica y tiene mucho de fuerza. Lógicamente necesitas fuerza en el tren inferior, pero sobre todo mucha técnica. Entonces, la gente va muy confiada, tienes 2 oportunidades para el salto. Si la primera la cagas, la segunda vas... ¡Cao! Porque la preparo y marcho para mi casa después de llevar preparando esto 1 año, 2 años o el tiempo que sea. Sí. Entonces, la que más gente tira es el salto horizontal. Pese a lo que todo el mundo cree que suele ser el kilómetro, la que más filtro hace bastante más filtro el salto. El salto. Es que 2,30... 2,30 es una distancia, ¿eh? Está bastante bien, sí. Es una distancia interesante. Está bastante bien, sí. Y acabamos las físicas. Somos aptos en las físicas. Hemos pasado que, mira, eso es curioso. Yo pensé que sí que había... Creí que era generalizado. Se está estudiando, hasta donde yo sé... Que baremaran, vamos, que... Hasta donde yo sé, se está estudiando implantar eso en Castilla y León.
que tú tengas un baremo de notas y en función de la marca que hagas tendrás un 1, un 2, un 5 o un 10. Sí. Pero a día de hoy es apto y no apto. Vale, sí, es que a ver, yo para entrar en las Fuerzas Armadas también, hay muchas que no, la Policía Nacional, sin embargo, creo que barema, ¿no? Sí, eso va por nota. La Guardia Civil no, también es apto, ¿no? La Guardia Civil es apto y no apto. Entonces yo creo que si tú puntúas a una persona, si tú baremas a una persona y en función de si sé más o sé menos del teórico... Sí, ¿por qué no hacerlo con el estado físico? Creo que debería de ser lo mismo y ¿no? premiar sí, a esa persona. Sí, te entiendo. Te entiendo, hostia, pero también... Es que tú imagínate una persona que hace los en 3.29, pero tú imagínate que luego... Otro que te lo hace en 2.15 y dices, joder, habrá que premiar a esa persona que lo hace más rápido. Que hace un tío que dices, hostias, que este tío hace el kilómetro en 2.50, es que eso la gente no es consciente del trabajo. Claro que lleva eso. Entonces eso también hay que premiarlo. Piénsalo de otra forma. Haciéndolo en apto y no apto, no puedes compensar unas pruebas con otras. O eres bueno en todas o no superas el total de las pruebas físicas. Por ejemplo, Policía Nacional, que tiene el baremo... A mí se me da muy bien las dominadas porque tengo mucha fuerza, pero se me da muy mal el kilómetro porque no corro, no tengo fondo, no tengo resistencia. Puedo compensar sacando un 10 en las dominadas y teniendo un 3 o un 4 en la prueba del kilómetro. Pero no. Claro, tú dices sabiendo que apruebas. Yo digo que tú tienes que tener un mínimo que es el apto, sí. Puede ser el que hay actualmente, y a partir de ahí, si tú bajas la marca de esa marca, que obviamente sí, te entiendo, no me parecería mal tampoco. Yo creo que, bueno, a ver, que simplemente como comentario, me parecería lo más justo, porque, joder, esa persona tienes que premiarla. El tío que salta 2.31, pero es que si hay un tío que salta 2.45, es que la diferencia es brutal. Es abismal. En esos 10 centímetros hay una cantidad de entrenamiento brutal, entonces yo creo que se debería de compensar, ¿no? Sí, ya te digo, en Castilla y León creo que se está estudiando, y hasta donde yo sé se está estudiando esa posibilidad. Pero bueno, sí, a día de hoy es apto o no apto. Vale. Siguiente examen. Siguiente fase. Pasamos las físicas. Examen de conocimientos. Examen de conocimientos. Lo dividimos en dos: el test de toda la vida y el supuesto práctico. Tú tienes un test en el que te entran 42 temas de oposición que son para todo Castilla y León iguales, y luego temas específicos que se llama Grupo C del municipio al que te presentes. Entra ordenanzas. Ordenanzas, callejero, lo que sea específico, historia del municipio, lo que sea específico de ese ayuntamiento. Normalmente 50 preguntas. Hay otros ayuntamientos que a lo mejor te ponen 100 o 60 o 70, pero normalmente suelen ser 50 preguntas. Vale, y perdona, entiendo que obviamente la parte de esa de ordenanza es exclusiva del municipio en el que te presentas. ¿La otra parte es común? Para todo Castilla y León. Para todo Castilla y León. Para todo Castilla y León. Vale. Común o sea, de esos 42 temas hay un 70% más o menos que es común para toda España, porque tienes Constitución, tienes Administrativo, tienes Penal, pero luego te digo común para todo Castilla y León porque te entra normativa específica de la comunidad. Vale. La ley de ruidos de Castilla y León, espectáculos públicos de Castilla y León, que luego entre comunidades es verdad que se copian unas a otras y lo único que te cambia es la cuantía de la sanción o alguna infracción concreta. Pero bueno, es el temario, ese grupo A y grupo B, esos 42 temas, es común para todo Castilla y León. Y luego el grupo C del ayuntamiento en cuestión. 50 preguntas, 10 preguntas de reserva, superamos esa fase y nos vamos al supuesto práctico. Ahí, el supuesto práctico, que es donde... o sea, es complicado, ¿no? Bueno, a mí me parece la parte más entretenida, porque es aplicación completa y absoluta de todo lo que estás estudiando. Así como hay otras oposiciones que te meten temas de relleno, en policía local normalmente los temas que se dan se utilizan en tu carrera profesional y luego en el supuesto práctico. Un supuesto práctico lo que te hace es, te narra una historia. Sí. Una historia que puede ser una intervención que te encuentres tú el día de mañana. Vale. Y tú tienes que ir resolviendo desde que recibes la llamada hasta que abandonas la intervención porque la has terminado. 3 preguntas. Normalmente son 3 preguntas. En el de tipo desarrollo tienes que identificar y enmarcar sanciones administrativas, tráfico, animales, armas, lo que sea. Otra pregunta que es resolver, enmarcar e identificar delitos, todo penal. Y por último, una que llaman parte al superior. Y es redactar tú como policía, hacer un informe a tu jefe desde que... Te paro 15 segundos el podcast para recordarte que si quieres entrar en las Fuerzas Armadas, en Forma App tenemos todas las herramientas para que consigas tu objetivo. Contamos con clases en diferido para que puedas disfrutarlas y verlas cuando tú quieras. Tenemos una plataforma completamente personalizada para ti,
Contarás también con una programación semanal donde te guiaremos para conseguir tu objetivo. Podrás, junto a Battalion, preparar de manera personalizada las pruebas físicas. Tendrás clases de orientación semanales para echarte una mano a escoger ese destino que tanta duda te genera. Entra ahora a Forma App y suscríbete de manera totalmente gratuita. Y ahora sí, te dejo con el podcast. Recibes la llamada por tu sala operativa, pormenorizando todo el trabajo que has hecho en las 2 preguntas anteriores, pues llegamos al lugar, observamos la infracción de no respetar una fase roja de un semáforo, la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas, lo vas pormenorizando poco y terminas diciendo, finalizamos la intervención, reabrimos el tráfico, llamamos al servicio de limpieza y tú como si se lo estuvieras contando a tu jefe. ¿Esto se hace ante un tribunal? ¿O normalmente es por escrito? Ah, es por escrito. Es un tema de desarrollo por escrito. Vale. Resuelves y te lo corrigen. Hay algunas veces que luego tú defiendes ese supuesto práctico ante un tribunal. Es leerlo. Como por ejemplo tiene la Ejecutiva de Policía Nacional, hacen un supuesto práctico similar, más o menos, y luego lo defienden, lo leen delante del tribunal. Pero... ¿es siempre? ¿Lo defiendes ante el tribunal? No siempre. No siempre. Lo normal es que no. Lo normal es que te lo corrige luego el tribunal tranquilamente cuando se reúnen, siguiendo unos requisitos que ellos, lógicamente, han predispuesto antes del examen. Y lo raro es que tengas que ir a leer el supuesto práctico. Vale, y entiendo que esto no es subjetivo. Quiero decir, lo que tienes que poner ahí o lo que te preguntan... Tú ya lo has estudiado previamente y sabes perfectamente. Claro. Eso no es subjetivo en el sentido de ¿usted qué haría si se encuentra? No, esto son protocolos tasados. Vale. O sea, nosotros, por ejemplo, en la academia les machacamos mucho el supuesto porque es una prueba muy importante, es determinante. Las infracciones de tráfico o las infracciones administrativas son las que son y se resuelven de la manera que hay que resolver. Los delitos o los ilícitos penales son los que son y se resuelven y se enmarcan de la manera en la que se tienen que resolver. El único sitio donde tienes un pequeño margen de maniobra es en la redacción del informe. No todo el mundo lo resuelve igual, tienes un poquito de mano para explicar más unas cosas y explicar menos otras, pero normalmente son unos protocolos que tienes que cumplir y no te sales demasiado de ellos. Y además es que es lo que te digo, el tribunal establece que el opositor tiene que identificar estas infracciones, estos delitos, y en el informe quiero que me hable de esto, de este protocolo en concreto. Por ejemplo, el protocolo de realización de una prueba de alcoholemia. Quiero que me lo mencione en el informe. Si no me lo menciona, o suspenso o te baja la nota, te va a penalizar. Vale, porque claro, en ese supuesto práctico que aparece, a lo mejor es pues coche accidentado, entonces claro, hacer la prueba de alcoholemia entra dentro, ¿no? Claro. Si tú no lo contemplas... Efectivamente. Si te saltas ese paso es un... ¿Es apto o no apto o...? Eso va por nota. Va por Igual nota. que el test, va por nota. Vale. Establecerán unos criterios, que este criterio es un 5, si me pones esto es un 6, si me pones esto otro es un 7, eso va por nota, sí. Vale. Sí. Pues ya hemos pasado por las físicas, hemos pasado por el teórico que decíamos que se dividía en 2, en ¿no? Test y supuesto, Eso es, ¿vale? Que el teórico son 42 temas, has dicho. 42 comunes. 42 comunes y aparte las ordenanzas. Y luego las ordenanzas, que pueden ser otros 10 temas a lo mejor. Antes de cambiar, el supuesto práctico te hablo del de desarrollo. También te puedes encontrar con otras situaciones donde sea tipo test, te escriben otra vez la situación y te hacen preguntas test de lo que ellos buscan. ¿Qué infracciones administrativas has visto en esta situación? ¿Qué delitos hay en esta otra situación? O resolución de preguntas cortas. Mini supuestos. Te pongo un mini supuesto de 5 o 6 líneas y te doy un hueco para otras 5 o 6 líneas, espacio tasado, para que me resuelvas infracciones administrativas, delitos o lo que te pregunte el tribunal. Vale. Lo más común es el de desarrollo, pero bueno, hay esas 2 opciones también. Superada esa fase. Siguiente fase. Superada esa fase, nos vamos a la fase del psicotécnico. Tenemos una parte de psicotécnico y una parte de personalidad. Psicotécnicos suelen ser siempre los mismos, más o menos, ojo. Psicotécnicos entiendo que son los de toda la vida. Los de toda la vida. Los de resolver el cubo, los de matemáticas, de lenguaje. ¿Cuántas preguntas son de psicotécnicos? Normalmente suelen ser 100. 100 preguntas. Todo esto, el hándicap que tienen los opositores es el tiempo. Claro. Por ejemplo, para resolución del supuesto práctico te suelen dar 45 minutos. Más o menos, normalmente suelen ser entre 45 minutos y una hora. Entiendo que se te hacen cortos. Muy cortos. Vale. O sea, hay que ir muy rápido. Yo, por ejemplo, a los alumnos míos les recomiendo que hagan dictados. Que se pongan con su madre, con su pareja, con su amigo, con quien sea, les haga un dictado de cualquier cosa. Que cojan el Quijote y que se lo dicten. Y a una velocidad rápida. ¿Para qué? Para aprender a escribir rápido
y que sea medianamente legible, lógicamente. Si no se lee, no te lo corrigen. Entonces, el hándicap que tenemos en el psicotécnico es el mismo. Sí. 100 preguntas para un tiempo tasado de otros 45, 50, una hora. Superamos esa fase, terminamos el test psicotécnico y en ese mismo día hacemos test de personalidad. Ahí se busca, cada ayuntamiento normalmente busca un perfil. Sí. No suele distar mucho de un ayuntamiento a otro, pero buscan un perfil. Entonces, en base a lo que le digan a la empresa que haga el psicotécnico, pues busco un perfil proactivo, me imagino, eso no lo sé, Sí, me imagino sí, que sea siempre a lo mismo. mejor, sí, valores no sé qué, que cumpla ciertas... Eso es, Sí, sí. ciertos requisitos. Me imagino, la verdad es que lo desconozco. Sí, sí. Sí, pero sí que es cierto que en las convocatorias viene. En las convocatorias te viene qué perfiles tienes que cumplir. Sí, eso es cierto. La base de la convocatoria te dice, pues, comprensión del lenguaje tanto, comprensión lectora tanto. Entonces eso viene en todo viene en las bases. Una vez lo haces, pasamos a la entrevista si la hay. No todos los municipios ponen entrevista. Y la entrevista normalmente suele ser para contrastar perfiles que a lo mejor han quedado dudosos en el examen de personalidad. Vale. Te presentas delante del tribunal y de especialistas en la materia, te harán una entrevista, entiendo que normal y corriente, guiada un poco por lo que tú has contestado, y se acabó. Vale. ¿Y cuál es, de todas estas que hemos hablado, cuál es la que más tira? Sí. Entre físicas, conocimiento y psicotécnico. ¿Cuál es la que, en líneas generales, es más complicada? Las físicas. Las físicas. La gente, pero porque se confían. La gente va muy confiada a las físicas. Yo, entre mi experiencia como opositor y mi experiencia como formador, el 60% de los inscritos en la oposición caen en las pruebas físicas. Entre no presentados y suspensos, el 60% de los opositores. Es una auténtica barbaridad. Cuidado. Una barbaridad. Sí, sí. Te pasas de tener 500 instancias a presentarte luego al test 200 tíos. O sea, es que es abismal. Pero suele ser porque la gente se confía. En las físicas todo el mundo hemos hecho deporte. Yo he salido a correr. A mí, por ejemplo, el kilómetro fue el que peor se me dio con muchísima diferencia de todas las pruebas. Yo salí a correr y digo, joder, esto no puede ser tan difícil. Claro, luego te presentabas al examen y era radicalmente distinto. Sí, entonces suele ser donde más gente cae. Sí, claro. A ver, me imagino que al final mucha gente cree que a lo mejor estudia mucho y luego llega a las físicas y flaquea, tal, claro. Y hay gente que a lo mejor está bien físicamente pero no estudia lo suficiente. Y quedas fuera. ¿Cuál es el ratio, digamos, a ver, si lo más o menos? Sí, tampoco... plaza opositor. Sí. Suele estar bastante mejor que el de Policía Nacional, por ejemplo. ¿Sí? Algún amiguete que se lo he dicho que está dudando o que dudó en su día de opositar a la local o a la nacional, cada uno tiene sus criterios para entrar a un cuerpo o a otro, pero si están dudando con la policía local, dicen, joder, es que las plazas, ese mito de que las plazas están dadas, habrá gente que opine todavía que las plazas están dadas, pero a día de hoy hay muchísimo control en las oposiciones. Hay sindicatos, está el ayuntamiento, las notas, los exámenes, todo es público, o sea, todo el mundo puede mirar qué es lo que ha pasado. Entonces, a día de hoy que se dé una plaza es muy difícil, pero bueno, a lo que vamos. El ratio entre unos y otros suele quedar mejor en Policía Local que en Policía Nacional. ¿Por qué? Porque si ofertamos en un municipio, vamos a pensar, por ejemplo, hubo una oposición hace unos años de 50 plazas para Valladolid, me parece que fue. Se presentaron, si no recuerdo mal, unas 600 instancias. 600 para 50 queda mucho mejor que 2.500 plazas de Policía Nacional para 40.000 opositores. Claro, sí. El ratio es muchísimo más ventajoso en Policía Local que en Policía Nacional. Por ejemplo, Guardia Civil lo desconozco porque no sé cuántos opositores van, pero me imagino que vaya un poco del palo. Ahora mismo no lo sé, la verdad, no sé cómo están ahora mismo de ratio plaza por opositor, no lo sé. Normalmente suele andar entre 3, al inicio de la oposición en las pruebas físicas, sueles andar más o menos sobre las 5 opositores por plaza, 6 opositores por plaza. Claro, según pasa, ese 60% ha caído que te hablaba, te metes en 3 opositores por plaza. Eso es brutal, o sea, anímate a seguir, que es que la tienes, que tienes 3 opositores contigo para esa plaza. Suele ser un ratio muy bueno. Y con respecto a las físicas, ya que es, digamos, pues la parte donde la gente más cae o la mayor criba. Se viene abajo o cae o lo que sea, ¿aquí hay diferencia entre hombres y mujeres? En las marcas. Lo que me dijiste, los 330 es para hombres.
para hombres. Para mujeres creo que son 4,25 el kilómetro. 4,25. En todas las pruebas están baremadas, tanto para... Baremadas me refiero con apto y no apto, pero bueno, baremadas para hombres tienen unas marcas y mujeres tienen otras marcas diferentes. 3,30 y 4,25. Y 4,25, juraría que es el de mujeres. ¿Un minuto? Sí, hay un minuto de diferencia. Vale. Por ejemplo, en el salto no te sé decir. Te hablo un poco de memoria, para hombres es 2,30 y para mujeres me parece que era 1,80 el salto. Es que, a ver, a mí me parece demasiado. O sea, Hombre, siempre ha sido un tema bastante es un controvertido. minuto. La gente que corre un poco, o que más o menos ha corrido algo en su vida y que has entrenado un poco, Sí. hostia, bajar un minuto, no sabe... Claro, es muy fácil bajar de 8 a 7, pero llega un momento que bajar de 4 a 3... Tú tienes tu tope, claro. Es un mundo. Eso es. Entonces me parece muy heavy que sea casi un minuto de diferencia. Sí. Sin meternos a temas... Sí, comprometidos. Pero ni con controversia ni con nada. Simplemente que, joder, está bien que tengas a lo mejor una pequeña diferencia, porque sí que es cierto pues, que al final pues, está bien que sea así, pero hostia, un minuto. Tienes cuidado, un minuto de diferencia. es bastante. ¿Y qué le recomiendas a la gente? ¿De qué manera preparar las pruebas físicas? Esto es complicado dependiendo me imagino, de dónde parte esa persona. Claro, que te puedes encontrar con opositores que vienen, por ejemplo, militares, llevándolo un poco a este tema, que están acostumbrados a hacer deporte, porque hasta donde yo sé tenéis deporte todos los días, o prácticamente a diario. Sí. No en todas las unidades, porque al final el ejército pues también hay partes administrativas y tal, pero en líneas generales, el que esté pensando en el típico militar, Tú tienes tu hora o 2 horas de ejercicio diario. Sí. Hombre, eso ya tienes una base aeróbica por lo menos. Quizás no para meterte al 3,30 de según salgo del ejército, hago el kilómetro y lo paso. Igual no, pero para tener una buena base, seguro que sí. Y te encontrarás con opositores que no han salido a correr ni cuando tienen prisa. Claro. Entonces, trabajar con esa gente tiene más margen de maniobra que con alguien que ya tiene una cierta base. Claro. ¿Por qué? Porque con el que no ha salido a correr nunca, cuando empiezas a entrenar con él, con criterio y con método, porque entrenar a lo loco, lo único que vas a conseguir es lesionarte, sí. Tienes mucho más margen de maniobra que una persona que no ha corrido nunca y se hace el kilómetro, vamos a poner en 5 minutos, por ejemplo, hasta que llegue a un punto mental, esa línea mental de decir estoy en 4 minutos el kilómetro, es que me quedan 30 segundos, venga, que tiro para adelante y esto es trabajarlo, que a lo mejor con alguien que viene del ejército, por ejemplo, y tiene esa base, te hace el kilómetro en 4 y bajar esos 30 segundos le cuesta mucho porque eso ya es trabajar específico ese ejercicio. Claro, sí, lo que hablábamos antes, lo que muchas veces la gente cuando dice no, es que he bajado 2 minutos en nada. Claro, si partes de que lo haces de en 0, 8, bajarlo a 6 es fácil. Pero por eso te decía lo del tema de que estaría bien que puntuaran. Sí, el trabajo de la gente. Sí, yo porque de 3,30 a 2,50 es un mundo. Sí, o sea, es una locura el entrenamiento que hay ahí en el medio. Es terrible. O eres alguien que está acostumbrado a hacer esos tiempos o bajar una persona promedio de 3,30 a 2,50, me parece heroico. Y una persona, digamos, normal. Una persona que no sea un atleta, pero que tampoco sea, pues... sedentario. Eso es. Una persona normal. ¿Tú qué consejos le darías para las pruebas físicas? ¿Con cuánto margen? Eso es importante también. ¿Qué margen tengo que tener? Porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, ya empezaré el mes que viene. Bueno, ya empezaré... No. ¿Con cuánto margen para las pruebas físicas partiendo de una base normal, una persona normal? No hay tanto margen. No hay tanto margen. Son pruebas muy específicas y con unos tiempos, unas marcas muy apretadas. El salto es una distancia importante, el kilómetro 3,30 es una marca que hay que sufrirla. Sí. Eso de, me pongo el lunes al final nunca llega. O tienes la capacidad, la fuerza de voluntad de entrenar, ya no te digo todos los días, pero de 7 días que tiene la semana, por lo menos 4, dedicarlos a preparar las físicas es muy importante y prepararlos con tiempo. Habrá gente, es que volvemos a lo mismo, habrá gente que a lo mejor en 2 meses te come las físicas y habrá gente que necesite 1 año para prepararlas. Sí, claro. Entonces, una persona promedio, yo por lo menos no le doy menos de medio año de preparación. Preparación intensa, hay que preparar tanto el cuerpo como la mente. Eso de ponerte a alguien que no esté de hacer deporte, persona promedio, pero que no esté de hacer deporte a unos niveles de manera diaria, de manera diaria, ponerse delante de una línea de salida con un tío con una pistola para darte la salida, con otros 6 opositores al lado tuyo que están compitiendo por tu plaza, eso la cabeza
afecta, hay que trabajarla también. Sí, claro. Sí, Entonces, sí. pues por lo menos necesitas medio año. Y con respecto a las marcas, ¿qué objetivo te tienes que marcar hacer antes de ir a la oposición? Quiero decir, porque si yo estoy entrenando Para el 330... y llego muy justo al Claro. 330, quizás ese día, con esos factores de estrés que Claro. tengo, competición, Claro. la cabeza, Claro. me puede jugar una mala pasada. Entonces, Esto, como dice mi madre, cuando yo estaba estudiando me decía, si vas a por el 5, suspendes. claro, exactamente. Tienes que ir Exactamente, a tener un margen Claro. importante, porque Sí, sí. es lo que decimos, juegas con los nervios, con el resto de opositores, que no pilles una mala liebre, porque siempre hay algún opositor por ahí que te dice, no, yo lo hago a 3.20, el que quiera que me siga. Ese tío no te lo hace a 3.20, ese tío te lo hace a 3.10 y te funde. Claro. Entonces la liebre es muy importante. Es complicado, sí, sí. La climatología, que ese día tengas viento de cara en la línea de meta, que es más mental que otra cosa. A mí me da igual tener viento de cara en meta que en la recta contraria, pero claro, cuando es en meta, la cabeza Sí, funciona sí. de otra manera. Que llueva, que haga frío, que haga mucho calor. Entonces, si tu marca es, vamos a seguir con el kilómetro, por ejemplo, si tu marca es 3.30, yo te diría que en los simulacros que hagas antes de la prueba vayas con por lo menos 5 o 6 segundos de margen, por lo menos. Que esos 5 o 6 segundos que ese día llueve, hace mucho frío, hace mucho calor, te permitan seguir entrando en 3.30. Claro, sí, porque al final, a veces yo siempre lo digo, ¿no? Como estas cosas de, si tú no saltas 2.30 entrenando, a ver, puedes ir a las físicas. Hombre, la presión te puede funcionar de las dos maneras. Puedes ir, sí, pero a ver. A ver, sabes que vas a ir apretado. No creo, si tú saltas 2.15, no creo que ese día venga la Virgen Y te haga los levante 2.30. y Sí, te haga es los complicado, 2.30. es complicado. ¿no? Es complicado. Los nervios bien gestionados te pueden ayudar, pero me es complejo. Si yo hago el kilómetro en 4, es muy difícil, por no decir Sí, imposible, sí. que ese día entre en 3.30. Es muy difícil, sí, sí. Que yo estoy haciéndolo en 3.35 y nunca paso el 3.35, casi te garantizo que ese día lo haces en 3.30. Con una cabeza bien gestionada, casi seguro que lo pases, pero no suele ser lo habitual. Hay que ir sobrado. Vale, en las físicas, consejo, ir con margen. Sí. No ir justito, No ir apretado. porque ese día, entre nervios y demás, se pueden Ir dar apretado. circunstancias Claro. que te pueden llevar Claro, a son caerte. ajenas a ti, claro. Siguiente paso, el teórico, 42 temas. Entiendo que esto es tipo test. Tengo 3 respuestas, ¿no? 4 respuestas. 4 respuestas. Una de ellas es la correcta. Los arrestos. Los arrestos restan. Los aciertos te suman un punto. Puntúan, No sé depende cómo de las se bases, pero bueno, te puntúan Sí. y los fallos te restan. Y los fallos te restan. Casi en el 99% de los exámenes. Cada cuatro te sacan una. Creo buena, recordar, algo a así. ver, también varía un poco del Sí, municipio, pero bueno, pero más o menos pero más o cada, menos. cada 2 mal te restan una bien. Cada 2 mal, una bien. Normalmente. Uf, cuidado. Normalmente. Claro, ahí tienes 3 mal. Las 2 que has fallado y la que te has restado. Claro, claro. Entonces ahí hay que tener otra cosa. También hay que ir bien preparado en el temario. Pero hay que jugársela un poquito. Hay que jugársela con cabeza. De 4 respuestas, si dudo en 4, no te la juegues. No, claro. No te la juegues Sí, porque sí. la vas a preparar. Sí, sí. Pero si de 4 respuestas dudo en 2, habrá en algún momento en el que te la tengas que jugar. Decir, voy a por esta. Sí, sí. ¿Cuál fue la primera que pensé? ¿La B? Tiene que ser la B. También hay que confiar un poco en tu Claro, preparación. claro, claro. Volvemos a lo mismo. En las pruebas físicas te llueve y te perjudica, y en el examen tipo test he dormido mal, estoy nervioso, el café que me tomé me ha sentado como un tiro. Que eso es seguro que hay que Eso contar es con ello. seguro que tienes que contar con Sí, ello. Normalmente lo primero que piensas suele ser lo acertado, pero hay que jugársela. En alguna hay que jugársela. Vale. ¿Y qué temas dentro de ese examen teórico, tipo test, qué temas consideras tú que, no sé si va por porcentajes o es... Suele ser bastante equitativo. Sí. De 50 preguntas te pueden poner 10 de un tema, bueno, no de un tema, sino de una parte del temario, u 8, o de otra a lo mejor te ponen 12. Hombre, se suele centrar algo más en temas de tráfico por ser competencia exclusiva y en temas de penal. Suele ser lo que más... Suele seguir un patrón, Sí, más o menos. sí, suele ser lo que más preguntan en los exámenes. Nada concreto como decirte el delito de detenciones ilegales, sino tema penal. Sí, en su derecho conjunto. penal o procesal penal Eso o es, constitución. en su O conjunto. dentro de constitución, por ejemplo, si todos los años suelen caer 10, por ponerte un ejemplo, Sí. que no tiene que ser así, Sí. 10, es difícil que al año siguiente te caigan 2, ¿no? Que eso es complicado. Sí, hombre, es complicado. suele seguir En vez de 10 a lo mejor te caen 8 porque ese año se han Sí, fijado más en tráfico, vale. y en vez de 10 te caen 12. Vale. Pero suelen ir bastante... Y de esta parte, equitativas. ¿cuál digamos que es el tema o la parte que a la gente se le hace más tenso, más... Lo que más suele costar es
El bloque A. Dividimos en 3 bloques. El grupo C, que es el que hablamos, que era específico del municipio. Bloque A, que es constitución, administrativo y demás. Y bloque B, que es más aplicado, por decirlo de alguna manera, que es derecho penal, procesal penal, seguridad ciudadana, reglamento de armas y demás. Suele ser más entretenido de estudiar. Claro, la primera entiendo que es la 39, la 40... Claro, te preguntan de la 39, a nosotros nos entra entera, la 40 nos entra un gran porcentaje, la constitución... régimen local, ley de bases, el EBEP, eso suele ser un hueso. Eso suele ser un hueso. Por ejemplo, en la academia nuestra, el compañero que se dedica a esa parte te lo hace más ameno. Y es más sencillo de estudiar, pero suele ser el hueso duro de roer de la oposición. ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia entre el opositor que aprueba y el opositor que siempre se queda... ¿Qué diferencia hay? Sí, entre aprobar y sacar plaza. Eso es. ¿Qué diferencia hay? La hora que echas de más. La hora que, Esa hora de estudio que haces de más es la que te hace sacar la plaza. Yo, por ejemplo, me acuerdo de pensar, es decir, es que tengo a otro opositor que mientras yo estoy después de cenar viendo la tele antes de irme a la cama está estudiando. Te levantas y te pones a estudiar. Esa hora de más te marca la diferencia. El hecho de decir, no, es que con estudiar 4, 6, 8, 10, 12, las horas que se estipulen, tengo suficiente, pues a lo mejor tienes suficiente para aprobar. Pero esa hora de más que metes es la que realmente te hace obtener la plaza. Claro, esto es como lo que dicen de... si quieres hacer cosas extraordinarias, tienes que hacer cosas que los demás no hacen. Efectivamente, quiero decir, claro. Cuando vemos la típica foto del edificio apagado con una luz encendida, ahí está el que consigue la plaza. Ese es el de la plaza, Eso efectivamente. Es, sí. Esa es la plaza. Y bueno, más o menos ya hemos visto un poco todo lo que conlleva la oposición de policía local, más o menos la parte que es más difícil o que la gente más cae. Vamos a ir ahora un poco a las plazas reservadas para militares. ¿Hay muchos municipios en España que tengan plazas reservadas para militares o es algo que está empezando? Es potestativo, o sea, lleva un tiempo, pero es potestativo de los ayuntamientos reservar o no. Al final es la transposición de una normativa estatal que reserva plazas para funcionarios que habían sido tropa y marinería, para que nos entendamos. Sí. Te reservan plazas un porcentaje. El porcentaje al final depende del ayuntamiento. Por ejemplo, la Policía Municipal de Madrid, me parece, juraría que reserva el 20% de las plazas. Creo que Alcalá de Henares también reservaba otro 20%. En Murcia, si no era un 20, puede que sea un 7, se te hablo un poquito de memoria porque no me doy cuenta. Aquí en Castilla y León, la oposición conjunta, es decir, la que se mete en varios municipios, no es que vayas a presentarte a Burgos, a León, a Salamanca, una oposición conjunta para muchos municipios de Castilla y León, reservan plazas para militares. Pero es algo potestativo. ¿Se hace? Yo creo que ahora se viene haciendo casi por sistema, reservar plazas para tropa y marinería. ¿Y qué diferencia hay? O sea, vamos a decir, qué ventajas, porque se supone que, bueno, estás premiando todo aquel que haya pasado 5 o 6 años por las Fuerzas Armadas, ¿no? Es una manera también de incentivar a que la gente entre a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es, digamos, me reservan un 20% de las plazas, pero... Ninguna. Ninguna, ¿no? Ninguna. Tú haces el mismo proceso que los de los opositores del turno libre. Lo único es que te pegas por ese 20% de plazas. Vamos a imaginar que Madrid mañana saca 100, ese 20% no reserva, 20 plazas quedan para militares. Sí. Tú te pegas por 20 plazas. Si se presentan ahí 50 instancias de militares para esas plazas reservadas, tenemos un ratio opositor-plaza de 50 para 20. Vale. Pero tienes que pasar las mismas pruebas. Pasas las mismas físicas, el mismo examen, el mismo psicotécnico, el mismo médico, pasas absolutamente todo lo mismo. La única diferencia es esa, que no te pegas por las otras 80 que quedan colgadas del turno libre. Tú tienes tus 20 plazas, te pegas con el resto de opositores militares y se acabó. Claro, lo que pasa es que en este caso la policía local, como tiene unos mínimos, ¿no? Quiero decir, tú, por ejemplo, para las físicas tienes que tener el apto, ¿no? Sí. Que eso ya da igual, que seas militar, que entres desde la calle. El apto es el mismo para todos. El apto. ¿Dónde está la diferencia? O sea, ¿en qué punto puede el baremo ser más fácil? O sea, el baremo no, perdón. Sí, lo que es mi nota de corte. Sí, que me beneficie el haber sido militar. ¿En qué parte me puede beneficiar? Si es una oposición pura, es decir, que no se valoran méritos, en ninguna.
El beneficio que tiene el militar es tener plazas reservadas. Si nos encontramos con una oposición que es concurso-oposición, es decir, que luego va a haber una valoración de méritos, ahí es donde vas a tener la ventaja. Pues son 5 años, juraría que son 5 años mínimo para poder optar a esas plazas. Sí, creo que son 5 años. Pues si llevo 10, me valorarán más que otro que lleva 7, por ejemplo, para que nos entendamos. Ahí es donde vas a tener ese beneficio. Pero si es oposición pura, al final es como si tú eres un opositor del turno libre. Lo único es eso, con la salvedad de las 20 plazas reservadas. Y durante todo ese proceso estoy peleándome, digamos, con los militares que se presenten a ese 20% de plazas, ¿no? Eso es. No hay ningún momento que yo pase ciertas cosas y nos mezclemos. ¿Que te cruces con los de turno libre? No. Desde que tú inicias la oposición hasta que obtienes tu plaza, tú te pegas únicamente con militares. ¿Y cómo se ve esto dentro de la policía local? O sea, ¿es algo que se ve como positivo? ¿Es algo que sí, positivo, no les gusta porque a lo mejor militarizamos? Que va. ¿No? Habrá hasta algún municipio que le venga hasta bien que se militarice, porque seguro que hay alguno que viene un poquito bien. Pero vamos, es perfecto. O sea, que entren militares en la policía local es maravilloso. Traen sus cosas buenas. Dentro del ejército tendrán cosas malas, seguro, lo desconozco, pero seguro que las hay. Seguramente que hay manías y cosas. Como en todos los cuerpos siempre hay algo malo, pero tú lo que trasladas luego a la policía local como militar suele ser todo positivo. Esa disciplina que tenéis los militares, que a lo mejor no la adquiere un chaval de 20 años que empieza a opositar, porque ha vivido toda la vida con sus padres o porque sale de la universidad y se pone a opositar y no ha trabajado esa disciplina que hay en el mundo militar, ese bagaje que te da el haber estado trabajando. Aunque los militares no trabajen en seguridad pública entendida como la de la policía, seguridad ciudadana, sigue siendo un trabajo de seguridad. O sea, tú tienes ese bagaje, también lo trasladas luego a la calle. Sí, a lo mejor pues misiones internacionales, a lo mejor al final manejo de armamento, situaciones que a lo mejor sí que es verdad que luego es lo que te digo, sí que es cierto que luego hay gente dentro de las Fuerzas Armadas que está muy lejos de todo eso, porque al final las Fuerzas Armadas es un mundo dentro de otro mundo, ¿sabes? O sea, ahí hay desde administrativos, cocineros, mecánicos, ahí hay aparte del típico soldado que todos tenemos en la cabeza, hay todo lo demás, ¿no? Que es una parte de la logística, es una parte muy importante. Pero yo creo que sí que es cierto que gente que venga de unidades, digamos, operativas, que yo creo que toda esa experiencia le va a venir bien para luego estar... Claro, las tablas son las tablas. Eso es. Y se nota mucho. Y para empezar ya, para hablar de... ¿no? Vamos a entrar en Legiopol, ¿no? Bien. ¿Cuál es vuestro método? ¿La gente dónde os puede encontrar? ¿Es presencial? ¿Es online? Cuéntanos un poco, háblanos un poco de Legiopol. Encontrarnos bien en la página web, que es legiopol.es, o en redes sociales, por ejemplo en Instagram, estamos en Instagram como Academia Legiopol. Ahí nos pueden encontrar, ver el contenido que subimos y preguntar lo que quieran. ¿Método que seguimos para trabajar con los opositores? El machaque, para que nos entendamos. Tenemos dos modalidades, presencial y online. Sí que es verdad que nosotros nos centramos a la Policía Local de Castilla y León, por lo que te contaba antes, al ser temario unificado para todas las policías locales de Castilla y León, nos centramos en ellos, pero sí que tenemos alumnos, sobre todo online, que son de otras, u optan a otras policías de otras comunidades, de otros municipios. ¿Cómo puedes hacer eso? Optando a los temas sueltos que pueden adquirir. Como te decía también antes, de esos 42 temas, el 70% más o menos son comunes para toda España. Constitución, administrativo, la 3915 que hablábamos antes, el reglamento de armas, seguridad ciudadana, son comunes para todos. Entonces, de esa manera también pueden encontrarnos policías o opositores a policía que quieran optar a ello. Pero nosotros nos centramos, ya te digo, en Castilla y León. Modalidad online y modalidad presencial. Tenemos 4 horas a la semana de clase, las físicas correspondientes también para prepararlas, preparación integral, psicotécnicos y de todo. Damos las dos clases, que esto es algo que no hace nadie, damos las dos clases, las dos modalidades a la vez, es decir, online y presencial, por el feedback. Yo antes de tener Legiopol o de estar en Legiopol estuve dando clases en otras academias y normalmente se suelen separar. Un día das presencial, otro día das online, pero el feedback que consigues teniendo a todos los alumnos aglutinados a la misma hora es brutal. Las experiencias de un opositor, las vivencias de uno que lleva preparando 2 años y pregunta a uno de los nuevos, es maravilloso.
Pero el buque insignia nuestro es el campus online. El campus online. Tanto si eres presencial como si eres online, el campus online que nosotros ofrecemos es, y no te lo digo porque sea del Egeopol, es el de lo mejorcito que hay ahora mismo en España. Todo lo que tenemos integrado en los temas, temario propio actualizado. Tenemos plataforma de test por niveles y por temas. Tenemos los vídeos grabados que grabamos del online, los subimos luego a la plataforma. No sé si conoces, por ejemplo, la plataforma Netpol. Me suena. Ellos su forma de impartir las docencias es el PDF grabado pantallazo, ¿cómo se llama? Captura de pantalla, subrayas, escribes, nosotros hacemos lo mismo. Sobre un mismo tema, con el bolígrafo vamos escribiendo la pantalla, anotaciones, mientras explicamos el tema, eso prácticamente no lo hace nadie. Y lo que no tiene nadie es la integración de la inteligencia artificial dentro del campus. Habéis integrado inteligencia. Vale. Y funciona que te cagas, hablando mal y pronto. Eso ha sido todo currazo del compañero, que se lo ha sacado del lomo. Pero es impresionante. No te va a contestar qué tiempo va a hacer mañana, pero sí te va a contestar todo lo relacionado con el temario. Si tú estás en el tema de, yo qué sé, de la Constitución, por ejemplo, sí. A más la usas, funciona igual que cualquier IA. A más la usas, más te conoce. En el momento en el que detecta tus flaquezas, se empieza a centrar en ellas. Te puedo hacer preguntas relacionadas con algo concreto, resúmenes, supuestos. La inteligencia artificial a día de hoy está por explotar. Sí, sí, entonces las posibilidades son interminables. Y metodología, lo que ya te digo, es machacar. Nosotros tenemos alumnos que no trabajan y tenemos alumnos que trabajan. Claro, eso te quería preguntar. Entonces intentamos que las clases se aprovechen al 110%, para que cuando el alumno que trabaja llega a su casa sea afianzar conceptos. Se pone a repasar, deberes que les mandamos, un supuesto práctico para que resuelvan, un pequeño test para seguir un poco la continuidad y tal. Llegue a su casa y no tenga que ponerse delante del temario y decir, madre de Dios. No, nosotros en clase, nuestra intención no es dar un tema por día. Si yo con un tema me tengo que tirar 4 días, me tiro 4 días, no tengo problema ninguno. Pero hasta que no sale machacado, no pasamos al siguiente. Así es como trabajamos. Y ya para ir terminando, si tuvieras que dar 3 consejos, como ahora profesor y como opositor que has sido, a alguien que tiene en su cabeza o que se ha planteado este año, voy a empezar a preparar la policía local, ¿tú qué consejos le darías con tu experiencia? Pues mira, lo primero, la constancia. Lo hemos hablado durante la entrevista en otro par de ocasiones y es que la constancia es básica. No me vale de nada que durante 2 meses te estés pegando la pechada si el mes siguiente no vas a hacer nada o prácticamente nada, se te va a olvidar todo. La curva del olvido, no sé si la conoces, pero funciona. Sí. Funciona, o sea, hay que ser constante. Tienes que cuidar tu cabeza y tu cuerpo. Lo mismo que no me vale de nada que te pegues la pechada 2 meses, no me vale de nada que mentalmente te machaques, porque eso va a ir en detrimento tuyo por completo. Igual que te machaques mentalmente como física, me es igual. Sobreentrenar te va a llevar a una lesión y sobrepensar te va a terminar llevando a me canso, esto no es para mí, tengo dudas, que van a llegar, porque todo opositor pasa por la fase de esto es mío, esto es para mí o no es para mí. Pero todo pasa, esto es parte del proceso. Y por último, la fe en ti mismo. O sea, tú sabes que puedes. Por mucho que la gente te diga, ¿pero qué haces opositando a eso? No me fastidies, búscate otra cosa, ¿por qué quieres esto? Tú recuerda por qué empezaste a opositar y que nadie te quite de esa línea. Hasta que no saques la plaza, no escuches a la gente, que la gente es muy mala en ese sentido. La siguiente pregunta, bueno, creo que más o menos ya me la has contestado, ¿no? Esa gente pues que está a punto o que está en esa línea entre tirar la toalla y continuar, porque al final esto es psicológicamente es duro, ¿no? Entonces, claro, si yo veo que hay esfuerzo, imagínate, ¿no? Lo que hablábamos antes, una persona que combina el trabajo con el estudio, el esfuerzo, pasa el tiempo, a lo mejor pasa una vez, no lo consigo, pasa otra y caigo por otra cosa y digo, joder. Te terminas quemando, claro. Esa persona que está ahí a punto de tirar la toalla que dice, esto lo voy a dejar, no puedo... Claro. ¿Cómo es esto que dice? La carrera larga es la del galgo, ¿no? O algo así. Sí. Pues esto funciona exactamente igual. Sí.
Hace falta constancia, pero hace falta cuidar la cabeza. O sea, lo que hablábamos antes de los consejillos va todo relacionado. Porque pares una semana, no te va a pasar nada, o 3, 4, 5 días, que hay que parar. Todos los opositores hemos tenido que parar en algún momento porque me he quemado. He ido a un examen y lo que antes me salía bien, ahora la he metido la pata, o voy a los exámenes y siempre caigo en la misma prueba. Para, frena, recapacita, recuerda por qué estás aquí. Todos los opositores hemos pasado por ello y no pasa absolutamente nada. Luego esto vas a volver con mucha más fuerza. En la vida del opositor, 5 días no suponen absolutamente nada y te pueden salvar de dejar la oposición. Pues nada, Javi, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu academia. Espero que tengáis muchísima suerte y que cada vez pues, más gente confíe en vosotros y que poco a poco, esto ya sabes que es como no dejarlo, como lo positivo. Efectivamente, hay que seguir hacia adelante. Y nada, vosotros muchísimas gracias por estar ahí. Os dejaremos, aparecerá el Instagram tanto de la Academia de Legiopol como de Lau for Leo, de Javi, para que sigáis ambas cuentas. La página web también la pondremos en la descripción del vídeo. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad me lo he pasado muy bien. Me alegro, tío. Ha sido muy ameno. Muchas gracias a ti por abrirnos las puertas de Legiopol. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.